Muchas gracias al comité organizador del Foro Luis Troncoso Valle y al programa de Historia por brindar estos espacios de intercambio académico tan importantes. De igual forma, muchas gracias a todos ustedes por estar aquí presentes y por interesarse en escuchar nuestros trabajos. Lo que vengo a presentarles en la mañana de hoy es parte del desarrollo de uno de los apartados de mi trabajo de grado y el cual consideré sería de interés e iría acorde con la temática del foro, que es geografías históricas, y como este objetivo de, digamos, de seguir revelando esos hilos a veces invisibles que vinculan nuestras historias conectadas. ¿Todos me escuchan? ¿Sí se escucha bien? Bueno, entonces, en base a eso vengo a hablarles acerca de uno de los sectores de la población de Cartagena de Indias más importantes entre finales del siglo XVI y la primera mitad del siglo XVII, del cual a veces conocemos algunos datos vinculados con su actividad económica en la ciudad, pero que desconocemos algunos otros que nos permitirían conocer mejor cómo se adaptaron en la sociedad, qué papel jugaron en esta, y conocer como algunas huellas de su paso por Cartagena que, aunque no parezca, aún permanecen en la ciudad. Entonces, en base a eso, y como pudieron ver en el título, vamos a hablar acerca de los migrantes portugueses en Cartagena. Entonces, siguiente diapositiva. Comenzamos con un poco de contexto histórico, y es que a pesar de las diferentes medidas que la corona española tomó para prohibir la entrada de extranjeros a territorio americano, la verdad fue que estas medidas no funcionaron del todo y de manera legal o ilegal cientos de extranjeros llegaron a territorio americano. Para el caso de los portugueses y de nuestra ciudad, tenemos ya en 1569 una real cédula dirigida al gobernador de la provincia del entonces, Martín de las Salas, en la que se le ordena ejecutar justicia y averiguar las ocupaciones de un portugués que habitaba en la provincia, que se vio envuelto en un robo junto a franceses. También en este mismo año se conoce sobre la llegada del médico portugués Juan Méndez Nieto, que es muy conocido en el siglo XVII por sus discursos médicos. Entonces podemos ver cómo, comenzando la segunda mitad del siglo XVI, ya hay presencia portuguesa tanto en la provincia como en la ciudad. Sin embargo, no va a ser hasta luego de la unión de las coronas portuguesa y española en 1580 que esta emigración de portugueses va a aumentar, también vinculado con el desarrollo del comercio de esclavos africanos. Digamos que este comercio, junto con las diferentes oportunidades que brindaban las rutas indianas, van a ser de interés para estos sujetos afianzarse en diferentes zonas de América, principalmente en aquellas ciudades que eran como epicentro de esta movida, como van a ser Lima, Buenos Aires, Veracruz y Cartagena de Indias, donde van a componer, digamos, el mayor grueso de población extranjera en estas ciudades. Siguiente diapositiva. Entonces, en base a eso vamos a ver un poco sobre la composición de estos en territorio español. Tenemos que, por ejemplo, en Perú, en un periodo temprano de 1595 a 1603, de los casi 400 extranjeros, 117 eran portugueses. En Tucumán tenemos que en 1607 de 124 extranjeros, 109 eran portugueses. En Caracas, en 1606, de 46 extranjeros, 41 eran portugueses. Y en Cartagena de Indias, para 1630, de 184 extranjeros, 154 eran portugueses. Ya por indagaciones propias, inventario y esto, he logrado darme cuenta que entre 1600 a 1650 hay alrededor de 180 portugueses asentados en la ciudad. Este es un punto que hay que tener en cuenta con la siguiente información que les voy a ir brindando, y es que me refiero o los 180 portugueses que contabilicé son aquellos a los que sí se les pudo, digamos, confirmar esa naturalidad. O sea, puede que hubiesen más personas, pero no se les verificó esa naturalidad. E igual solamente nos referimos a los asentados en Cartagena, o sea, no a los vecinos de Santa Marta, el Río de la Hacha y eso. Entonces, posterior a eso, nace como el objetivo o la pregunta de esta ponencia, y es conocer en ese grupo de 180 portugueses cuáles fueron más o menos las características o singularidades que como grupo tuvieron. De qué regiones de origen venían, si esas zonas de origen tuvieron algo que ver con su posterior viaje a América, si fueron solteros o casados, si hubo una mayoría masculina o si hubieron mujeres, cuáles fueron sus ocupaciones, si hubo diversificación de esas mismas,
entre otras, y cómo se integraron en la sociedad cartagenera. Entonces, vamos a ver un poco, responder esas preguntas poco a poco. Comenzando con su origen, la siguiente diapositiva. Tenemos que de todas las regiones de Portugal hubo presencia, desde el norte, centro, Lisboa, Algarve, Alentejo, Azores y Madeira. Pero visualizamos que principalmente de los identificados encontramos 35 personas provenientes de la jurisdicción de Lisboa, que representan un 19.4%, seguido por las personas de la región de Alentejo, que representan con 31 personas confirmadas, que representan el 17.2%, y seguido de las demás. Si ya no nos referimos a las regiones, sino más hacia las provincias o ciudades de origen, tenemos que estas personas provenían más que todo de ciudades costeras como Porto, de centros comerciales importantes como lo fueron Évora y Faro, y de las islas Azores y Madeira. Digamos que estas zonas, estos sectores de donde venían estas personas tuvieron alrededor suyo dinámicas comerciales importantes que pueden ser o que influenciaron sus posteriores ocupaciones en América. De igual forma, no estaría de más decir que muchos de estos sujetos fueron cristianos nuevos de origen judío, y claramente entre sus ascendentes estuvieron judíos que, como sabemos, se caracterizaron por estar involucrados en toda esta dinámica comercial, del cobro de impuestos, el crédito y todo esto, que también pudo influenciar, y gracias a la experiencia de estas ocupaciones, en las siguientes generaciones. Sigamos. Ya en cuanto a género, tenemos que hay una mayoría masculina, y mujeres solamente encontramos 6, las cuales representan el 3.3%, y se trataron más que todo de esposas, suegras o hermanas de alguno de los sujetos. Entonces podemos más o menos deducir que su asentamiento en Cartagena se vincula estrechamente con la permanencia de ese familiar, de ese pariente, y no por una razón, digamos, que singular de que ellas quisieran realmente llegar acá. Siguiente. En cuanto a su condición social, tenemos que aquí confirmados que 15 de estos 180 portugueses estuvieron casados, lo que nos brinda una mayoría soltera del 91.7%. Entre los casados encontramos a solamente 2 parejas conformadas por ambos miembros portugueses. Uno de ellos es Luis Gómez Barreto con doña Bárbara Pereira, y a Justa Méndez con el hijo de uno de sus primos. Como particularidades de los demás casados, tenemos que algunos se casaron con naturales de las Indias, algunos se casaron con mulatas, y otros, a pesar de estar casados, su familia se encontraba o en Portugal o en España, a donde enviaban remesas de dinero. En cuanto a sus estudios, tenemos que algunos contaban con licencias como los que fueron médicos y cirujanos. Hubieron algunos contados que alcanzaron estudios, digamos, más avanzados. Por ejemplo, tenemos a Duarte López de Mesa, que estudió en Salamanca Cánones y Filosofía durante 6 años, y Luis de Valencia, que se hizo bachiller graduado en Leyes. De entre los otros, tenemos algunos que recibieron, digamos, introducción básica de escuelas y maestros en Portugal, mientras que de los otros no conocemos realmente qué tipo de conocimientos contenían, o si tuvieron algún tipo de apoyo de conocimientos o algo así cuando estaban más pequeños. Siguiendo con sus ocupaciones, se reconfirma lo que todos conocemos de su predominio en actividades económicas, con un total de 56 portugueses, los confirmados, claro está, que pueden ser más, dedicados al comercio y la trata de esclavos principalmente. En dicha tarea de la trata de esclavos cumplieron tareas principalmente como representantes de los asentistas, es decir, que eran los que se encargaban de recibir digamos, el cargamento, tasarlo, mantenerlo y su posterior venta o traslados hacia otras partes. El resto se dedicó en actividades como artesanos, médicos, boticarios, soldados, oficiales, entre otros. Pero como vemos, hay un predominio en lo que es lo económico. Referente a esto, también hay personas que, aunque digamos que aparecen dedicados
a otras tareas o otras ocupaciones, de igual forma estuvieron vinculados al comercio. Tenemos, por ejemplo, el caso de Blas de Paz Pinto, quien, a pesar de ser cirujano, en algunas etapas de su vida ejerció como mercader. De igual forma, hubieron a quienes estaban afianzados en el comercio esclavista, pero buscaron como otros medios de obtener recursos, como Juan Rodríguez Mesa, quien, a pesar de ser un importante mercader y tratante de la ciudad, tenía una veleta con la que comercializaba por el Caribe. Dicha capacidad y predominio de los portugueses en lo comercial, digamos, se valió también de sus relaciones, sus redes de solidaridad, de parentesco y el conocimiento o experiencia que tenían en las diferentes rutas. Esto, digamos, les permitió seguridad a sus transacciones y una ventaja frente a los demás comerciantes. El papel de los portugueses en el comercio jugaron un papel importante en el sostenimiento de las redes mercantiles del Atlántico y el Caribe, también en la vinculación de las ciudades y puertos de América con puertos europeos y en el desarrollo de las ciudades o sociedades en las que lograron establecerse. Para el caso de la ciudad de Cartagena de Indias, a pesar de que estos portugueses fueron una minoría, no fueron una minoría, digamos, que desplazada, sino que lograron realmente integrarse en la sociedad de la ciudad. Como muchos de estos fueron mercaderes, su papel como dinamizadores del comercio les ayudó a abrirse las puertas y tener relaciones y contactos con personas importantes de la sociedad, como virreyes, capitanes, religiosos y demás. Digamos que su fortuna no estuvo más que todo en lo que contenía, sino también digamos, en lo que hacían. Por ejemplo, muchos de estos sujetos vivían en las mejores zonas de la ciudad. Por ejemplo, el capitán Gramajo vivía en lo que hoy es el Hotel San Agustín, que se encuentra frente al claustro. Esa era la casa del capitán Gramajo. Blas de Paz Pinto vivía en la plaza, alrededor de la Plaza de los Agüeyes, que es hoy la Plaza Fernández de Madrid. Y Luis Gómez Barreto, por ejemplo, vivía detrás del Colegio de la Compañía de Jesús. También colaboraron mucho en obras pías como benefactores de conventos y capillas. Por ejemplo, el mismo capitán Gramajo fue benefactor del convento de San Diego y actualmente, si nos acercamos allá a Bellas Artes, en la entrada vamos a encontrar su lápida sepulcral, porque él pidió que lo enterraran allí. También hubieron algunos que se desarrollaron en cargos municipales y tuvieron como buenas relaciones sociales con diferentes personalidades de la sociedad y un reconocimiento entre la población. Nuestra ciudad en el entonces no era muy grande, entonces era fácilmente reconocer, aunque no lo conocieras, digamos que de vista. Entonces, en varias averiguaciones que durante la primera mitad del siglo XVII se van a hacer sobre las ocupaciones y sobre la existencia de extranjeros en la ciudad, van a haber muchos testimonios de personas que conocen o que dicen conocer a diferentes portugueses, fueran comerciantes o no lo fueran. Por eso, digamos que ocurre la sorpresa de la población al ver a muchos de estos comerciantes ser procesados por el Tribunal de la Santa Inquisición de la ciudad como acusados por herejía y de procesar el judaísmo en secreto. Esto va a ser como un primer golpe para la población portuguesa de la ciudad, ya que sus bienes van a ser confiscados y otros desterrados de la ciudad. Otro segundo golpe vendría tan solo unos años después, en 1640, con la sublevación de Portugal, que va a crear como desconfianza en los españoles frente a la permanencia de portugueses en las costas. Lo cual, tanto los mercaderes como los que no lo eran, van a sufrir el rigor de los castigos administrativos, sociales y económicos. Lo que produjo como graves consecuencias en diferentes ámbitos. Ya para concluir, por cuestiones de tiempo, podemos decir más o menos que con todo este recorrido desde su llegada hasta lo que fue poco a poco su ocaso, podemos concluir cómo en la ciudad de Cartagena durante la primera mitad del siglo XVII se establece de forma legal o ilegal una minoría influyente de nacionalidad portuguesa compuesta mayormente por hombres mayores de 20 años,
provenientes principalmente de provincias del centro-sur de Portugal, que dejaron su huella en esta región caribeña. Se trató de un grupo de grandes mercaderes, artesanos, marineros y soldados, entre más, muchos de ellos relacionados también con el comercio de esclavos, que tuvieron controlada en buena parte las relaciones comerciales de la región, y que de forma ligera pudieron integrarse en la sociedad de la ciudad, caracterizada por organizarse alrededor de su actividad comercial. La actitud de sus autoridades hacia esto fue muchas veces liberal, al igual que la de la población, quienes entendían que con ellos seguían teniendo más en común que con el resto de grupos que representaban la otredad, es decir, los indígenas, las comunidades negras, entre más, así como el impacto que significaría la no presencia de aquellos comerciantes dentro del grupo, así como quedó plasmado luego de los dos sucesos que mencioné, cuyos impactos y las reacciones de la población solo nos confirman, una vez más, cómo este sector de migrantes intervino activamente en la vida económica y social de Cartagena de Indias, ciudad que les habría brindado grandes oportunidades y en las que muchos de ellos encontraron un hogar. Muchas gracias.